servicio. Sin mucho más preámbulo, vamos a pasar directamente al servicio, es decir, a la predicación de hoy. Y hoy vamos a estar teniendo la continuación del mensaje que tuvimos la semana pasada. Y vamos a tener como fundamento bíblico la epístola de Pedro, la segunda epístola de Pedro a partir del versículo 17 del capítulo 2, es decir, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos de 17 al 22. Voy a estar teniendo como una introducción general, hablando un poquito de los versículos del 10 al 16, y después voy a tratar de comunicar un poco de las verdades que aparecen a partir del versículo 17, que habla acerca de este tema de la apostasía, los falsos maestros o falsos profetas que se han levantado y que se levantarán también en estos tiempos y en los últimos tiempos como parte del ministerio de la apostasía que ya tenemos entre nosotros. Ahora quiero leer la Biblia y voy a invitarles a ponerse en pie, por favor. Y vamos a leer 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 17 al 22. Aquí lo tenemos en la pantalla. 2 de Pedro capítulo 2, versículos del 17 al 22. Prestemos atención a lo que dice la palabra y de manera reverente escuchemos la lectura. Dice así la palabra del Señor. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de lo que le venció. Ciertamente, si hubiesen ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cieno. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, en este tiempo y ayúdanos a exponerla con tu sabiduría. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo humildemente. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Recordar el título que le tenemos a estas dos mensajes que íbamos a estar hablando acerca de la apostasía y exactamente el título es este: manifestación de la apostasía, una continuación o dos, donde vamos a estar tratando este tema. Y quiero remontarme un poquitico a lo que tratamos la semana pasada, porque después de los 3 juicios que el apóstol Pedro habla, que vendrían sobre aquellas personas, sobre los falsos maestros, sobre aquellas personas que habían desobedecido al Señor, que lo pone como comparación, cuando dice allí que Dios no perdonó ni a los ángeles que se sublevaron contra él y los arrojó, que tampoco perdonó al mundo antiguo cuando está hablando del tiempo de Noé, cuando vino el diluvio sobre la tierra. Dios no perdonó a aquellos habitantes de la tierra por su desobediencia, sino que trajo juicio sobre ellos. Y si no perdonó a Sodoma y Gomorra, hablando así de todo el pecado que existía en aquellas 2 ciudades, sino que solamente salvó a Lot y a su familia, tampoco tomará por inocente aquel que usa la palabra, la profecía de Dios, para tergiversar y dar enseñanzas erradas referente a lo que Dios establece en ella. Por eso es que es muy importante que comprendamos que esos falsos maestros recibirán su castigo. Y después de esto, a partir del versículo 10 en adelante, el escritor, es decir, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, continúa hablando de aquellos que siguen ese camino de injusticia y comienza a decir de estas personas que son arrastrados por sus propios deseos pecaminosos. Es decir, aquellas personas que están dando malas enseñanzas arrastran para sí personas, pero también son arrastrados por sus propios deseos. Y deseos no de parte de Dios, sino deseos que van en contra de la palabra. Estos también falsos maestros son rebeldes, son insensatos, son arrogantes, además son ignorantes, dice la palabra del Señor.
desechando la sabiduría de Dios, por eso se vuelven ignorantes, desechan lo que la palabra de Dios dice y continúan dando falsas enseñanzas, actuando como animales, dice la Biblia, irracionales, como un animal que actúa por instinto y no por el conocimiento ni por la sabiduría que puede tener. En este caso se está comparando al hombre con un animal que no toma decisiones, sino que actúa por instinto. Así son también los falsos maestros. Se deleitan también en pecar. Pecan deliberadamente. ¿Por qué? Porque aún enseñando cosas que en muchos casos saben que la Escritura no le enseña, siguen haciéndolo, siguen deleitándose en ello y continúan acarreando para sí condenación. Dice también la Escritura en estos versículos a partir del 8 hasta el 16 que seducen a las almas inconstantes, es decir, a esos creyentes que están en las iglesias, que no tienen un fundamento doctrinal, que no saben exactamente lo que la Biblia enseña de la verdad, son arrastrados por estos falsos maestros y estos maestros entonces los llevan a caminos sin salida. Estos falsos maestros además son codiciosos, haciendo del dinero su ídolo. Su gran propósito es ganar, ganar, ganar por medio de los creyentes. No solamente son codiciosos, sino que a partir del versículo 15 y 16 habla que han dejado el camino recto. Dejaron el camino recto para tomar un camino de maldad. Y aquí ahora en los versículos 15 y 16, si usted tiene su Biblia y la puede abrir, va a hablar Pedro acerca de un personaje del Antiguo Testamento que aparece en Número capítulo 22. Está hablando de Balaán. Balaán era un profeta equivocado completamente, un profeta que se dejó llevar por completamente el error y estableció para sí mismo una doctrina que después se establece en Apocalipsis, que habla muchísimo más amplia de ella. Pero ¿qué cosa es en esencia Balaán? En los versículos 15 y 16 es mencionado este profeta o falso profeta del Antiguo Testamento y su historia nos enseña el peligro de mantener una apariencia exterior de espiritualidad. Es decir, como si estuviera recibiendo verdaderamente un mensaje de parte de Dios. Sin embargo, sobre su vida interior se ve corrupción y búsqueda de cosas que a Dios no le agradan. Balaán era un hombre dispuesto a obedecer las órdenes de Dios mientras pudiera sacar provecho de esa orden. Y por eso podemos ver también que es muy criticado la doctrina de Balaán en Apocalipsis cuando habla de este hombre como que desvía la verdad. Y muchos hoy están profetizando y están hablando y se convierten como este hombre en profetas, pero falsos profetas que han desviado y que buscan prebendas y que buscan otro tipo de beneficios y que dan un mensaje acorde a lo que desean escuchar la gente para entonces obtener todos esos beneficios que no vienen de parte de Dios, porque Dios no está detrás de ello. Por eso es que ahí debemos tener mucho cuidado al escuchar estas personas. Y tenemos también que delimitar el mensaje de estas personas sabiendo de que Dios traerá condenación. A partir del versículo 17, después de Pedro hablar todas estas cosas, de esos falsos maestros, de estas personas que están en la impiedad, que no aman la justicia, que no están en la verdad, continúa entonces el texto a partir del versículo 17, donde Pedro hace comparaciones de estos falsos profetas o falsos maestros con elementos visibles, mostrando la verdadera naturaleza de ellos. ¿Y cómo los hace? ¿Y cómo lo hace? Aquí hay algunas cosas que voy a estar mostrando y que voy a ir explicando a la luz del texto. Y quiero que ustedes no se salgan del texto, porque ahí está todo lo que quiero transmitirle en este día. Dice la Biblia que estas personas son fuentes sin agua. Esos falsos maestros, esos exponentes de un evangelio diferente porque han apostatado de la fe, porque han negado la fe auténtica, van a enseñar cosas que en realidad no tienen un fundamento. Por eso la Biblia dice que son fuentes sin agua. Y esta es una descripción que trae la imagen de un desierto en que el viajero está buscando un manantial, está buscando un lugar para saciar su sed. Pero al encontrar el manantial descubre que estando él tan consternado, estando tan deseoso de hallar agua, entonces va allí a ese manantial y lo encuentra seco.
Y después de estar buscando y buscando y buscando, porque quiere saciar su sed, va y no encuentra lo necesario. De igual manera, los falsos maestros no tienen nada que ofrecer a los miembros de la comunidad cristiana. Son como fuentes secas, porque no tienen elementos ni enseñanzas correctas para que el cuerpo de Cristo crezca, para que el cuerpo de Cristo madure en la fe. Por eso son, aquí lo compara Pedro, como fuentes sin agua. No tienen nada que ofrecer para saciar la sed de aquel que viene buscando en el manantial de vida que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También aquí Pedro no solamente lo compara diciendo que son fuentes sin agua, sino que también que son niebla llevada por la tormenta. Niebla llevada por la tormenta. Y usted lo puede encontrar allí en el texto claramente cuando dice el versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, por las cuales la densa oscuridad que está reservada para los cuales la densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Para quién? Para esos falsos maestros, para esos que han tergiversado la palabra. ¿Qué significa esto? Niebla llevada por la tormenta. Es lo que sufre aquella persona que es víctima de una sequía. No sé cuántos de ustedes han sido agricultores en sus países o trabaja la agricultura aquí en los Estados Unidos. Cuando ve llegar la nube típicas de una tormenta, de las que esperan lluvia abundante, ese agricultor que espera que caiga un buen aguacero, que caiga mucha agua para que la cosecha fructifique. Después de ver esto, ver la gran tormenta que se avecina y luego de observar cómo la tormenta es llevada por el viento y es arrastrada hacia otro lugar porque no cae en el lugar. Y entonces se queda con el ansia de recibir el agua para poder tener una buena cosecha. Así también son estos maestros que al no dar una buena lluvia, simplemente la cosecha no crece. Las personas no se alimentan de la palabra. Así también son los herejes que causan conmoción en la comunidad, como si fueran una gran tormenta también. Y ustedes pueden ver esto en las grandes iglesias o mega iglesias o iglesias también donde tienen maestros, donde no se habla del pecado, porque el pecado es malo y no se puede hablar del pecado solamente del amor de Dios. No se puede hablar del infierno, porque el infierno es algo tan temible, algo tan terrible que no se le puede hablar a los creyentes del infierno. Entonces, el infierno es una palabra prohibida. No se puede hablar entonces de infidelidad y otros temas importantes que la Biblia condena como pecado, y entonces hablan de las cosas que las personas desean escuchar. Cuando se habla lo que las personas desean escuchar, tenemos un gran pueblo. Todo el mundo quiere escuchar. Todo el mundo quiere oír las palabras amables, las palabras que no te pueden confrontar, las palabras que de alguna manera no te van a decir tu condición. Y por eso muchas iglesias tienen muchas personas. ¿Por qué? Porque van escuchando esto. Eso no quiere decir de que todas las iglesias grandes estén en esta condición. Hay iglesias donde hay miles y miles de personas y tienen grandes maestros de la palabra. Pero hay muchas otras iglesias que van detrás de los líderes y no van detrás de la enseñanza adecuada de la doctrina del Señor. Y estos son acarreados entonces y son arrastrados, porque cuando reciben el mensaje de estos maestros no hay una sustancia, no crecen, no son dignos de atención esas enseñanzas. Por tanto, en el sentido general, estas personas que vienen a escuchar el mensaje son abatidos, son simplemente personas que no reciben para su crecimiento espiritual, sino que se quedan allí. Su vida se queda en una superficie, no profundizan sus raíces en el Señor. Por eso cuando venga el viento, cuando viene la tormenta, muchos de estos creyentes que han estado escuchando falsas enseñanzas o enseñanzas, quizás hasta de la palabra, pero no la han interiorizado y no han creído y no la han aplicado a su vida, cuando viene la tormenta son arrastrados y son llevados por ella. Por eso aquí Pedro compara a estas personas con fuentes sin agua, niebla llevadas por la tormenta de un lugar a otro, forman un gran espectáculo, pero después nada, no queda nada. Después de estas palabras,
Pedro hace dos comparaciones. Después de estas dos comparaciones, Pedro hace una declaración diciendo el fin de ellos. Y el fin de ellos está claro. Para ellos está reservada la más densa oscuridad. ¿Para quiénes? Para esos maestros que engañan, para esos maestros que están pervirtiendo el camino de la verdad, para esos maestros que están arrastrando a todos los creyentes o a muchos creyentes, que les creen. La Biblia nos enseña que Dios es luz y mientras nosotros como hijos andamos en luz, tenemos que predicar entonces lo que es de la luz. Pero un maestro que no predica la luz de Cristo, entonces está en oscuridad. Cuando un maestro no predica la verdad de Cristo, entonces no está en lo que Dios establece bueno para su iglesia. A ellos les espera, dice la Biblia, un juicio directo por sus malas enseñanzas y por proceder de manera errada. Pedro describe como la más densa oscuridad ese fin de ellos. Llegarán allí y serán juiciados y caerán en la más densa oscuridad. De hecho, yo a veces me pregunto, y lo decía en la semana pasada, ¿cómo hay tantas personas que después de escuchar una y otra vez el mensaje errado de uno de estos maestros continúa creyendo? ¿Cómo es posible? A veces yo pienso también en iglesias como la iglesia católica, cuando se habla de enseñanzas como los santos, por ejemplo. ¿Cómo es posible que un creyente teniendo la Escritura y leyendo la Escritura no se dé cuenta de que hay un mandamiento claro que te dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, no harás imagen de nada de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra? Yo no puedo entender cómo la palabra es tan clara y yo entonces aplico lo que me conviene de la palabra y echo a un lado entonces un principio como este que es tan claro. Yo no puedo entender cómo hay creyentes que continúan siendo arrastrados. No puedo entenderlo. No puedo entender cómo una persona después de leer la Escritura continúa en la oscuridad. El fin, entonces, será ese: continuar en oscuridad. Si no vienen a Cristo, si no se arrepienten, si no se vuelven, si no piden perdón por su mal procedimiento, por sus malas enseñanzas, por estar en mal camino, simplemente acarrearán más condenación para ellos y seguirán en la oscuridad en que han andado durante todos esos años. Mi querido hermano, es difícil entender muchas cosas, pero lo que sí puede estar seguro de que la verdad de las Escrituras es tan clara que no es difícil entenderla cuando usted está en Cristo. Usted lo único que debe hacer es obedecerle, escudriñar la Escritura y buscar la verdad de Dios para usted, porque Dios tiene para ti palabras de vida eterna. Y Dios quiere que sus hijos anden en la luz y no en la oscuridad ni en las tinieblas. La palabra oscuridad es la misma que Pedro menciona en el versículo 4, cuando se refiere a los ángeles que pecaron. Escúchenme, la palabra que aparece aquí de oscuridad se está refiriendo cuando Dios dice: y serán echados en la oscuridad. En el versículo 4 de ese mismo capítulo dice: arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. ¿A quiénes? A los ángeles que cayeron. ¿Qué significa entonces eso? Gracias, Manuel. ¿Qué significa entonces eso? Que también aquellas personas que están en el camino errado y que están enseñando malas cosas, ellos caerán o serán destinados para la misma oscuridad que fueron destinados los ángeles que cayeron. Y estamos hablando directamente o claramente acerca del infierno. No hay oportunidad para aquellos que no se arrepienten. Solamente por medio del arrepentimiento y volverse a Cristo de su mal camino, de su mala enseñanza, traerá bendición para la vida de una persona que ha estado en el error. Y eso puede ser cualquiera, hermanos. Cualquiera. Estaba hablando de un maestro de la palabra que está en el error, como también de una persona que está en el error y se vuelve a Jesucristo. La única manera de obtener salvación es volviéndote a Cristo, creyendo en Cristo, aceptando a Cristo, dejando atrás lo que un día enseñaste y que era un error, y ahora tú dices claramente: he reconocido el error en que andaba y ahora quiero rectificar, volviéndome exactamente a la luz, al camino de la verdad. Muchos de ellos no han entendido esto.
Cuando dice, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, se está refiriendo también que ellos, estos falsos maestros, están reservados también para el juicio. Por eso a veces nosotros vemos a tantos predicadores y tantas personas que están tergiversando las Escrituras, y poníamos los ejemplos la semana pasada como la cuestión de la prosperidad, la cuestión de una segunda bendición hasta del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Con respecto a la obra del Espíritu Santo también en estos tiempos. Aquellas personas que están haciendo milagros, y son, en vez de llevar a las personas al conocimiento de la verdad y una experiencia con Cristo, piensan que lo más importante es los milagros. ¿De parte de quién? Yo siempre cuando pienso en la obra milagrosa de algunos predicadores en la actualidad, voy al texto bíblico cuando en aquel día vendrán al Señor y le dirán, Señor, ¿en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿En tu nombre no hicimos milagros? Y el Señor le dirá en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. Y ese texto, ustedes no saben cómo ese texto cala en mi vida cada vez que yo toco un tema como este. Porque para mí es un tema tan difícil en el sentido de tildar a alguien como que es un falso maestro y un maestro verdadero, porque ¿hasta dónde está la línea? Yo siempre digo, ellos tendrán que darle cuentas al Señor. Pero lo que yo sí estoy claro es que muchos están tergiversando y están tomando el camino errado. Y al tomar el camino errado no se dan cuenta que están en el camino errado y piensan que están en la verdad. Y el Señor en aquel día les dirá, yo nunca os conocí a ustedes. Ustedes no eran parte de mí. Pero si lo hicimos en tu nombre, Señor. Todo lo que hicimos fue en tu nombre. Y el Señor, conociendo los corazones, pienso que tendrá otras respuestas en aquel día de juicio. Otras respuestas para ellos, que no va a ser exactamente como dice el texto. Porque ahí será puesto de manifiesto toda obra que se ha hecho en oscuridad. Querido hermano, es importante que comprendamos todas estas verdades. Pedro continúa describiendo a estos falsos maestros y ahora dice de ellos lo siguiente, que hablan palabras infladas. Y vamos al texto. Dice allí más adelante, pues hablando palabras infladas, versículo 18, palabras infladas. ¿Qué cosas son palabras infladas? Son arrogantes, hacen declaraciones engreídas, orgullosas y muchas veces hasta exageradas. Y las personas le creen. Y el texto te está diciendo claramente, estos maestros, falsos maestros, que han tergiversado el camino de la verdad, comienzan a hablar palabras infladas y las personas se quedan así. ¡Wow! ¿Usted no escuchó eso? ¿Cuántas veces yo he tratado con creyentes, personas allegadas que me dicen, pastor, usted no escuchó, usted no vio el video de fulano de tal? La experiencia que tuvo. Y una de las cosas que siempre hablo es que toda experiencia que nosotros tengamos tiene que ser analizada a la luz de las Escrituras. Si usted tuvo una visión, usted tiene que ir a la Escritura. ¿Qué me dice la Escritura sobre esto? ¿Qué respaldo tengo escritural para decir de que la visión viene de parte de Dios o no? Si en realidad es algo digno de compartir o no. A lo mejor es una experiencia que usted está teniendo, pero cuidado, ¿será para compartirla? ¿Será para edificar a otros o para confundir? Usted tiene que analizar todas estas cosas como creyente. Y estas personas que se paran en los púlpitos, que son maestros y dicen ser maestros de la palabra, comienzan a hablar de una manera exagerada. Una de las personas que a mí me impresionó muchísimo cuando estaba en el seminario, cuando veía videos de esta persona, era Claudio Freyson, y lo digo públicamente porque no estoy de acuerdo con su estilo de vida, ni doctrina, ni práctica. No sé cuántos de ustedes han escuchado de este predicador. Claudio Freyson es un argentino. Y cuando estaba en el seminario, estoy hablando de muchos años atrás, actualmente no tengo mucha información de su vida, pero en aquel tiempo nos ponían video y una de las cosas que hacía él era en medio de un escenario, un estadio lleno de personas, hermanos. Increíble, cientos de miles de personas iban a escuchar a aquel predicador. Él tomaba el saco, se quitaba el saco y cuando estaba en medio de la predicación decía, ¿quiénes quieren recibir el Espíritu Santo? Así. ¿Quiénes quieren recibir el Espíritu Santo? Y tomaba el saco y separaba un grupo de personas en las gradas y él cogía el saco y decía, recíbelo. Y tiraba el saco como si él fuera Dios para dar el Espíritu Santo. Y usted veía en aquellas gradas que las personas iban cayéndose hacia atrás y era una ola. Y yo decía, wow, impresionante.
Impresionante lo que veo. Sí, estamos viviendo momentos, estoy hablando de los años 90, muchos años atrás, que estábamos viendo cosas como esta. Imagínense los tiempos actuales. ¿Cómo estamos viviendo hoy las situaciones con respecto a las falsas enseñanzas? Estos predicadores, dice Pedro, que vienen con palabras infladas. Las personas se quedan impresionadas con lo que ven. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Entonces se rinde más el culto a la persona que al Dios que predica. Entonces usted tiene que saber, hermanos, usted tiene que saber de que no somos nosotros. Nosotros simplemente somos el instrumento de Dios para hacer la obra de Dios. Quien tiene que ser glorificado y puesto en el lugar más alto siempre es nuestro Señor. Nuestro Señor es el único digno de toda la adoración y alabanza. Cuidado con ellos. Va más adelante y dice la Biblia que no solamente hablan palabras infladas, sino palabras vanas. Hablan palabras vanas. Lo podemos ver acá también. Palabras vanas. Dice más adelante el texto, versículo 18. Pues hablando palabras infladas y vanas. Y cuando estamos hablando de palabras vanas, ¿qué significa? Palabras sin sentido, palabras vacías. Porque carecen de toda semejanza con la verdad de la Escritura. Ahora, convencen, sí convencen. Por eso tienen tantos seguidores. Por eso hay tantas personas que van tras los falsos maestros. Pero ¿son palabras vanas? Sí son palabras vanas porque no provienen de parte de Dios. Son palabras vacías porque no tienen un contenido de las Escrituras. Porque el fundamento no está en la Biblia. El fundamento está en lo que ellos creen. Hay muchas personas que hoy por hoy, yo no los considero como predicadores, sino siempre digo que son predicadores, pero para animar a las personas. Motivacionales es la palabra. Predicadores motivacionales. Hoy tenemos una gama tremenda de predicadores motivacionales que te ponen a Dios en el medio y te dicen, usted sí puede, usted puede lograr todas las cosas. Está bien, es un mensaje positivo, está bien. Yo no voy a cuestionarlo, pero de decirte que son personas que son maestros de la palabra, eso es otra cosa. Tengamos cuidado con eso. Un maestro de la palabra es maestro de la palabra. No está para dar un mensaje motivacional solamente, sino para enseñar la palabra. Aunque la palabra de Dios nos motiva, nos inspira, nos anima, ¿entiende? Ese no es el mensaje central de la Biblia. El mensaje central de la Biblia está en el plan de Dios para el hombre, en que mandó a su Hijo Cristo después que el hombre pecó allí en el Edén y trazó un plan perfecto enviando a Cristo crucificado, muerto y resucitado. Y el que cree en Cristo es salvo. Entonces, eso es una palabra que me motiva. Porque si yo estoy muerto en pecado, estoy allí desterrado de la gloria de Dios y veo a alguien que viene a hacer algo por mí como Cristo, entonces cuando pongo mi fe en Cristo digo, soy salvo por su gracia, por su amor para conmigo y me motiva. Esa es palabra de motivación para mí. Pero no es porque tú puedes. No, el poder no es mío. El poder es de Cristo que me transforma. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todas estas cosas. Porque vienen de palabras vanas, palabras que vienen sin sentido, que son vacías y que engañan y arrastran a muchos creyentes. Después de esto, Pedro continúa y habla acerca de estas palabras vanas, tratando de hablar acerca de temas como estos. Y habla acerca de los falsos maestros que usan estas palabras para su propio beneficio. Y lo vamos a ver en los versículos que le continúan. No vamos a tener ahora diapositiva. Y dice sobre esto que el pasaje mismo habla de ellos de la siguiente manera. Apelan a los deseos pecaminosos de los hombres por medio de esas palabras vanas. Por eso esas palabras infladas, los hombres reciben un llamado de parte de ellos y no es un llamado para mantenerse en una vida espiritual, porque como no se le habla de pecado, como no se le habla de transformar su vida, como no se le habla de lo que es malo delante de Dios, sino de seguir, entonces siguen viviendo. Y lo que tratan de hacer es trazar su vida en una manera donde esas motivaciones y ese deseo de seguir adelante los lleve. Pero tu vida, apartarla del pecado, ¿qué? Siguen viviendo de esa manera. Por eso es que apelan estos predicadores a los deseos pecaminosos de los hombres por medio de sus palabras. ¿Y cómo lo dice el texto? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. ¿Qué cosas son concupiscencias? Deseos pecaminosos del hombre.
Seducen a los hombres a estas cosas. Seducen a quienes acaban de escapar del error. Es decir, ¿a quiénes seducen? A los creyentes. Perdón. Su objetivo es seducir a un creyente para que, si andas en este camino, tratar de apartarte hacia donde Él quiere llevarte. Por eso es que dice la Biblia, y vamos al texto, más adelante dice el texto, en el mismo versículo 2 en adelante, dice, con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en el error. ¿A quiénes tratan de seducir estos maestros? A nosotros. Mire, un maestro falso de la palabra no va a ir al mundo para seducir al mundo. Porque no tiene razón. No tiene razón de ser su predicación entre las personas que ya están perdidas. El objetivo es apartar, seducir al creyente, al que está, para apartarlo del camino de la verdad. Entonces, ¿cómo lo hacen? Por medio de esas enseñanzas. Por medio de esas enseñanzas que los van a llevar a su propia perdición. Creyentes, ¿y quiénes son esos que son seducidos? Creyentes inmaduros y débiles en la fe. Estos falsos maestros, como animales carnívoros, van sobre la presa, atacan a los más débiles de un grupo. Y estos nuevos creyentes que no han tenido tiempo para crecer son tentados por estos falsos maestros. Miren, usted puede ver los documentales de las manadas de animales que a veces ponen en la televisión o usted lo encuentra en YouTube. Usted va allí y usted va a ver cómo en una manada de animales hay animales más débiles. Y ahí el león. Estos animales carnívoros están buscando la manera de que se aparte ese débil de la manada. ¿Lo han visto o no lo han visto? Y entonces cuando ese más débil está apartadito de la manada, allá va el león, o va el tigre, o va estos animales, o la sabe Dios. Y van hacia él y lo aniquilan. Y se acabó. Entonces, ¿a quién va a atacar? Cuando usted está bien plantado en lo que cree, cuando usted sabe en quién ha creído, cuando usted sabe quién es su Salvador, cuando usted sabe qué cosa es la palabra de Dios para usted, cuando usted ha podido interiorizar las verdades eternas de Dios y usted las ha hecho como parte allí indiscutible para su vida y que usted la va a practicar, viene uno de estos falsos maestros y cuando viene a darle una enseñanza, usted dice, no. ¿Por qué no? Porque yo tengo un buen fundamento en la palabra. Pero aquellas personas que no tienen un buen fundamento, cuando viene el primero, son arrastrados. Y a esos son los que las personas, como los falsos maestros, persiguen. Persiguen para traer dificultades, para dividir. No solamente seducen a quienes acaban de escapar del error, sino prometen libertad. Cuando la Biblia dice que prometen libertad, ¿a qué se está refiriendo? Dice el versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de su corrupción. Porque el que es vencido por alguno por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si hubiesen ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces, ¿qué promete? La libertad que pueden encontrar por medio de su proclamación, la proclamación de estos falsos maestros. Y es irónico que estas personas prometan este tipo de libertad, porque ellos mismos no tienen la libertad, sino son esclavos, como dice el texto, de su propia corrupción, de su propia vida. Pero te están diciendo que hay libertad, libertad, libertad. Y eso no está mal. Nosotros predicamos la libertad en Cristo. ¿La predicamos o no? Nosotros decimos que una persona cuando está en Cristo, una persona es libre. ¿No es así? Pero ellos no solamente te están predicando sobre esa libertad que hay en Cristo, sino tú tienes que ser libre de los demonios. Y hasta a veces le ponen demonios hasta a los creyentes. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre esto, pero hay doctrinas de este grupo de maestros que dicen que una persona después de haber recibido el Espíritu Santo, haber sido sellado por el Espíritu Santo, hay demonios en esas personas. Cuidado con eso. Porque de una misma fuente no pueden salir dos aguas, dice la Biblia.
Y una persona después de haber conocido al Señor y el Espíritu Santo haber entrado en su vida, todas las cosas son nuevas. Ahora, dice el texto, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Ahora, muchos de estos predicadores pueden tomar ese fundamento para decir, una persona viene, el Señor le sacó los demonios, como aparece el evento del Nuevo Testamento cuando el Señor viene y saca los demonios, pero dice que si se vuelve su postrer estado va a ser peor que primero, porque vendrán muchos otros a tomar la casa. ¿Pero por qué? Porque la casa queda vacía. Y ahí es donde está la clave del texto, como lo estamos diciendo en otra ocasión acerca de otro texto que es usado de la mujer de flujo de sangre, que no es la fe de la mujer, sino lo que salió del Señor, lo que sanó a la mujer. Y ahora volvemos al texto y dice, la casa queda vacía y al quedar vacía vienen otros demonios y toman posesión de la casa. Pero cuando una persona recibe a Cristo, la casa queda llena. ¿Entienden, hermanos? Porque la obra del Espíritu viene y se hace. El Espíritu hace morada en nuestra vida. Y cuando vengan sobre nosotros, ¿quién está con nosotros? El que vence el mundo. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nada puede entonces. Entonces estos predicadores hablan de una segunda posesión o posesiones demoníacas en creyentes. Y hay que sacar demonios en creyentes. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Y te hablan de la libertad que puedes obtener. No, cuidado. Cuidado, no se deje arrastrar. La Biblia es clara y la palabra de Dios es segura. Y usted tiene que confiar y creer la palabra del Señor. Aquellos creyentes que solo han recibido el conocimiento de la verdad del Evangelio, en muchos casos van a ser arrastrados. ¿Por qué digo conocimiento de la verdad? Porque una cosa es conocer la verdad y la otra es recibir y creer esa verdad y creer en la obra del Señor. ¿Por qué hago la diferencia o esta salvedad entre los dos puntos? Porque en las iglesias, nuestras iglesias están llenas de personas que creen en Dios. Porque venimos a la iglesia porque creemos en Dios. Pero nuestras iglesias no necesitan solamente creer, sino estos creyentes necesitan tener una experiencia personal con el Dios que creen. Y eso es lo que nos salva. Lo que nos salva es nuestra experiencia con Cristo, no es creer. Recordemos lo que dijimos la semana pasada, los demonios creen y tiemblan. El hecho de creer no es suficiente. Sí, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ahí es cuando viene la obra. Cuando viene la obra del Espíritu Santo que te sella, como dice Efesios capítulo 1. Entonces usted puede estar seguro en manos de su Salvador. Y puede repetir entonces Romanos capítulo 8, a partir del versículo 18 de memoria. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Porque sabemos que podemos pasar por tribulación, por angustia, por persecución, por hambre, peligro o espada. Podemos pasar por cualquier cosa y nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo presente, ni potestades, nada de este mundo nos podrá separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, porque hemos tenido una experiencia, porque el que está en nosotros es el Espíritu de Dios que no se irá de nosotros. Lo contristamos, pero ahí está. Por eso es que no puede haber una segunda posesión. No puede haber posesión en la vida de una persona que se le ha sido regalada el regalo de la vida eterna. Es imposible, como dice también Hebreo, que los que una vez gustaron recaigan. Imposible que los que una vez recibieron vuelvan atrás. Hay una perseverancia en aquellos que están en el Señor porque el Espíritu nos lleva a esa perseverancia. No es por nuestras fuerzas, sino por la obra del Espíritu. Pero usted tiene la oportunidad de decidir por Cristo. Usted tiene la oportunidad de decir, Señor, yo creo en ti. Yo creo en ti. Dios no te ha condicionado diciendo, tú estás separado, tú no, y tú sí. No, Dios no te ha condicionado. Dios te envió a Cristo para que creas en Cristo. Pero cuando estás en Cristo, eres nueva criatura y todo lo demás ya pasó. Ahora todo es nuevo en el Señor. Y tengo la posibilidad de seguir viviendo para su gloria. Continúa el pasaje. Y cuando usted va leyendo hasta el final del pasaje, versículo 22, dice el 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Hablando de estos que se volvieron atrás por la habladuría de estos falsos maestros. Y también hablando de ellos. Mejor le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia,
que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Volverse atrás. ¿Por qué? Porque no había un fundamento, porque solamente creyeron que había justicia en Dios, como Judas. Judas sabía que Cristo era el Mesías. Bueno, yo creo que lo sabía. Estuvo directamente con el Mesías. Judas sabía que aquel Cristo era el enviado de Dios. Pues yo lo creo. Sin embargo, era hijo de perdición. Sin embargo, no lo creyó. Él lo sabía. Y por eso lo negó, aún sabiéndolo. Y cuando vino, no se arrepintió. Él estaba remordido porque él sabía. Y como que él lo sabía, su corazón se puso allí, añicos. Y ese remordimiento lo llevó a la horca, porque él sabía que había hecho mal. Sin embargo, Pedro, que hizo lo mismo, el Espíritu de Dios lo llevó a un verdadero arrepentimiento. ¿Qué diferencia, hermanos? Eso lo hace la obra del Espíritu en la persona. Yo creo en la obra del Espíritu Santo en estos tiempos. Yo creo que el Espíritu Santo nos convence de pecado. Yo creo que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos sus hijos, como dice Romanos. Yo creo que el Espíritu Santo me sella, me regenera, me transforma, me guía. Yo lo creo. Yo creo que el Espíritu Santo está en una constante lucha cuando yo estoy allí en la disyuntiva. ¿Lo hago o no lo hago? El Espíritu Santo me habla. ¿Y cómo me habla? Me vuelve ahí a recapitular la palabra y me dice, la palabra dice esto. Y yo puedo decir, no lo haré porque yo voy a caminar con el Espíritu. Y eso es lo que nos marca a nosotros como diferente, mi querido hermano. Terminando el texto, en el versículo 22, dice allí la palabra, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Aquí Pedro toma un proverbio para darle la conclusión a estos que vinieron y se volvieron. Y quiero explicarlo así de sencillo. Pedro al final del capítulo, en este capítulo, con una frase, termina con una frase que identifica a aquellos que conocieron la verdad del Evangelio. En muchos casos la enseñaron, pero nunca la creyeron. Esos se volvieron atrás, como el perro se vuelve al vómito y como el cerdo que después de ser limpio se vuelve al fango. Así, estas personas, después de haber escuchado la verdad, estos falsos maestros, después de haber escuchado la verdad, se volvieron atrás a vivir en el error. Y por eso Dios los entregó o los entregará a prisiones oscuras. Concluyo con estas verdades aquí al final, con este párrafo, diciendo, los creyentes debemos estar atentos a las falsas enseñanzas que se comunican hoy. Atentos, mis hermanos. Analizando cada enseñanza recibida con la palabra profética más segura, que es la Biblia. Todas esas enseñanzas, tenemos una palabra profética segura para poder contrarrestarla, que es la Biblia, la palabra de Dios. La vida de estos falsos maestros demostrará la verdadera intención de su corazón. No solamente mire su predicación, mira su vida. Y ahí verás lo que hay detrás de ellos. Por tanto, así como un experto se especializa en conocer el billete verdadero, y eso lo hacen en los bancos, los expertos no se especializan en los billetes falsos, sino van allí y aprenden todas las características del billete verdadero, para cuando entre un billete falso digan, este no es. Este no es. Entonces, así también nosotros, los creyentes, debemos conocer más la Escritura para conocer quién es el maestro que está en el error. Si usted no conoce la Biblia, usted no podrá definir las falsas enseñanzas de los maestros falsos. Hermanos, son tiempos de mirar a Cristo y no perderse detrás de cosas que en realidad no valen la pena. Que Dios les bendiga, es nuestro deseo. Y la próxima semana estaremos ya enfocados en todo lo que tiene que ver con este mes de diciembre. Nos ponemos en pie, que Dios les bendiga mucho. Oramos y vamos a las clases que vamos a tener ahora en unos instantes. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo y por la bendición de compartir tu palabra. Gracias por todos los hermanos presentes, Señor. Bendice sus vidas y cuídalos, Señor. Que tu cuidado, por sobre todas las cosas, se manifieste en lo que reciben como enseñanza, Señor. Que ellos puedan discernir
lo que está bien a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Amén.